Buenos días, soy Pilar Oltra, la concejala de Familias y bueno, estamos aquí en esta reunión con el profesional, con José Pedro, porque creemos que es muy importante para las familias, para los papás, en el que tengáis muchas inquietudes sobre la educación de vuestros hijos. Entonces, bueno, apostamos porque podamos ayudar a todas las cosas todos los problemas que creáis que podéis encontraros en el día a día, aunque no lo creáis. El educar a un niño es un poco complicado. Así que, bueno, pues le voy a dejar el paso a José Pedro y, bueno, a ver cómo nos va a funcionar este tipo de clase, ¿vale? Muy bien. Bueno, buenos días. Gracias por la asistencia. He preparado una escuela de familia, os la voy a presentar ahora. Esta es la 30ª edición de la escuela de familias. Josan lo sabe bien, que ha estado acompañándome estos años. Gracias a la televisión por venir a grabarla. Luego las iré subiendo al canal de YouTube para ir parcelándolas poco a poco. Paso a presentarla, no quiero hacerlo muy largo. A mí lo que me interesa es la primera parte. Voy a hacer una exposición didáctica y siempre tendremos una parte para que me podáis preguntar cosas muy concretas en que el resto de las personas que asistan se puedan beneficiar. Bien, lo que sabemos hoy en día, y todo esto son estudios, que los gritos no funcionan. Un niño tiene un umbral mucho más bajo de ruido, con lo cual se altera partes del cerebro y hace que no escuche, se bloquea. Los discursos no funcionan, un niño tiene una capacidad de atención discursiva y se queda paralizado, con lo cual no atiende. Los castigos, y la prueba tenéis que los niños más castigados no son los que mejor se portan. Hay una ingente cantidad, desde la psicología clínica y la neuropsicología, que ya indican que no funcionan los castigos, menos los chantajes, las manipulaciones y menos los enfados. Mi objetivo es que en esta escuela de familia ustedes sean capaces de corregir a vuestros hijos de dos maneras, sabiendo por qué es lo que estamos haciendo, y al mismo tiempo de una manera cariñosa, utilizando el apego. Y para ello voy a utilizar siempre la neurociencia. Las últimas aportaciones de la neurociencia nos indican qué parte del cerebro está activándose cada vez que hacemos o no hacemos algo en nuestros hijos. Cómo actuar en muchas situaciones que consideramos límite, rabietas, enfados, peleas entre hermanos. Ha crecido enormemente el síndrome de alienación parental, padres que se separan y utilizan al niño como moneda de cambio para hacerse daño uno al otro. También vamos a conocer las diferencias entre un castigo, pero también una consecuencia, una norma y un refuerzo. Todo esto son conceptos que desde la psicología utilizamos, que son imprescindibles para que los padres paremos y no nos dejemos imbuir del malestar. Nuestra calma es su calma, y más desde el año 90 en que apareció la investigación sobre las neuronas espejo, en que los niños atienden constantemente a lo que los padres les están diciendo, o no. De hecho, una anécdota, y luego la pondré en diapositiva, los niños viven peor el abandonismo, el que no se les haga caso. Se estudió muchísimo a partir del año 2000 un fenómeno que se llama el fenómeno de los hijos de la llave. Los hijos de la llave son aquellos que cuando se van no están los padres y cuando vuelven no están los padres. Simultáneamente en el 2007-10 hubo la eclosión de los smartphones y creció enormemente la incidencia de sentimiento de soledad y todos los trastornos internalizantes en la población en general. ¿Cómo atajar todo eso? Todo el mundo tenemos trabajo, todo el mundo tenemos dificultades. Vamos a ver qué soluciones le damos, porque para simplemente un ámbito descriptivo, una paleta gorda, no hace falta un profesional. Entonces, lo que yo voy a intentar aportarles son soluciones. A lo largo de los años, en esta, ya digo, 30ª edición de la Escuela de Familias, lo que yo siempre he hecho, están algunas grabadas, es cuando acaba, hacemos situaciones vivenciales, porque una cosa es lo que yo creo que sé y otra cosa es cómo lo practico con mis hijos. Y esa comunicación no verbal llega en el 90% mucho más rápidamente, y es con lo que se quedan nuestros hijos. También vamos a ver cómo reforzar conductas positivas, cómo poner normas con sentido común, y vamos a sentir la seguridad, porque para eso les estoy explicando desde la neurociencia que lo que estamos haciendo está basado en ciencia, y que los aportes nos están diciendo que exactamente eso es lo que hay que hacer. Frecuentemente vamos a topar
cuestiones que han ocurrido a lo largo de la historia. Un buen azote, lo que tienes que hacer, comparaciones con otros, esto va a generar muchísimos más problemas. Bien, la metodología es, vamos a intentar cambiar nuestra manera de ver. Para ver hay que estar atento, y para estar atento hay que querer ver, literalmente, y es lo que yo voy a intentar mostrarles. Voy a mostrarles también estrategias efectivas para prevenir, y siempre voy a utilizar casos prácticos y reales, por ejemplo, rabietas a pantallas, cosas que son muy manidas. Cuando alguien me pueda, cuando acabe la sesión, podéis preguntarme ¿por qué no utilizas ejemplos de este ámbito? Será un placer porque tengo dos tipos de escuelas de familia, infantil y primaria, y el ciclo de adolescentes. Son diferentes, ambas ya están colgadas, pero la diferencia la voy a mostrar aquí sobre lo que vamos a hacer. Y estrategias eficaces para problemas frecuentes. El temario no lo han subido, pero quiero comentarlos aquí. Primero vamos a hablar de partes del cerebro. No voy a dar desde la medicina, desde la neuropsicología, pero es imprescindible que como padres sepamos el ABC del cerebro. Son 4 conceptos básicos, porque si no, no podemos diagnosticar por qué se pone así. Y cuando yo digo la palabra, qué sé yo, amígdala o qué sé yo, lóbulo frontal, son cosas básicas que ustedes necesitan saber para entender que no está haciéndome un toro a mí, pues lo tomamos frecuentemente como algo personal, que puede venir de otros sitios. Y como pueden ver, está repetida porque seguramente esta charla la continuaré la próxima sesión debido a lo largo que me ha resultado. Bien, las aplicaciones prácticas, los he dividido. Lo primero, no dejemos que el estrés nos haga perder los nervios, lo primero es calmarnos a nosotros mismos. ¿Qué materiales del curso voy a utilizar? Entender el concepto de la tabla de madera y que entendamos por qué gritar no es efectivo. Hace poco, hace 1 año y medio, antes de mi enfermedad, colgué en la unidad luego la mostraré, unidad municipal de neuropsicología y de salud mental, un escrito mío que titulé ¿pero puedes pararte un momento? No puede. El lóbulo frontal, para que lo entendamos, es el freno del comportamiento y los niños necesitan moverse. Si han pasado mucho tiempo sentadicos, el niño necesita. Además, compiten con muchísimos estímulos, con lo cual no podemos castigarlos por una necesidad fisiológica que es un reflejo absoluto de lo que está necesitando su cuerpo. Bien, yo les invito, voy a continuar con la presentación. Los temas como herramientas para los padres. ¿Qué debemos saber para apoyar el desarrollo cerebral? ¿Cómo podemos motivar la conducta de los niños? Por ejemplo, en la comida. No prueban nada nuevo. Por ejemplo, en los estudios. Por ejemplo, padres separados, no me quiero ir con otra persona. Alternativas al castigo. Ya os he dicho que el castigo frecuentemente lo que hace es empeorar mucho. Tenemos tal cantidad de investigaciones desde la psicología y la neurociencia que dicen que es contaminante para el desarrollo cerebral de los niños, que nos asombra cómo cuesta tanto llegar al público en general para que lo entiendan y modificar. Luego explicaré, esta es parte de mi tesis, cómo es que está costando tanto. Empatía, que los niños sean capaces de empatizar con sus compañeros. Hoy en día hay una crisis de empatía, de sentir que uno puede sentir con el otro. Y cómo optimizar la comunicación en familia. Y para ello, los temas van a tener sus prácticas, cómo poner normas, no leo todo, tipos de castigos, cómo y cuándo reforzar de forma eficaz, el refuerzo del cambio o comunicación positiva, cómo hacer en casos prácticos. Siempre utilizaré casos muy prácticos. Respecto a la inteligencia emocional está basada en un concepto muy nuevo de algunos autores, quizá lo conozcan ustedes, en el cual ha visto su completa aplicación en cualquier ámbito, en cualquiera, desde lo laboral, pero sobre todo desde la neurociencia pediátrica. Bien, conocer aspectos de la neurociencia, que está basada en una parte concreta del cerebro, nos va a ayudar a asegurar el apego. El apego seguro es fundamental. Para que ustedes se hagan una pequeña idea, he preparado un pequeño escrito sobre el apego seguro. Hay 2 características fundamentales que como padres debemos desarrollar. Un apego seguro es el primero. El segundo es la capacidad de competencia, es decir, que se vinculen con algo que les guste, para eso tienen que haberse vinculado
con un progenitor suficientemente previsible y confiable, es decir, que esté, y que sean capaces de la autonomía, sean capaces de iniciar cosas por sí mismos. Vale, exceso de apego es sobreprotección, estamos haciendo al niño un inválido. Exceso de autonomía es abandonismo. Encontrar el justo equilibrio entre ambos es el arte de ser padres. No he parado de investigar, personas que me conocen saben que digo cierto en esto, no he parado de publicar y de investigar sobre esto, y os voy a leer algo sobre un centro interno de control que hemos encontrado. En los niños que tienen un apego seguro y se les deja la competencia adecuada, ese centro interno de control es el factor clave para el manejo saludable a lo largo de la vida. Los niños con un apego seguro aprenden, fíjense qué importante, ¿qué les hace sentir bien? Luego, si yo me siento bien con lo que estoy haciendo y conmigo mismo, no necesito la aprobación de otros. Luego, soy menos vulnerable a acosos o a formar parte de grupos tóxicos, frecuentemente, o a decir, entrar en servilismos o sumisiones. Bien, descubren también qué les hace sentir mal, porque no disocian, ay, este no me conviene, no, se quedan de frente y aprenden a diferenciarlo y a apartarse de lo que no les conviene, de lo que les hace sentir mal a ellos y a los demás, con lo cual adquieren la capacidad de liderazgo. De liderazgo es de lo que si llamamos los neuropsicólogos agencia, la capacidad agéntica de llevar la propia agenda, de dirigir tu propia vida, sabiendo que tienes que cumplir unas normas. Bien, cada vez veo más niños con 12 años, 11, 10, esto también quiero comentarlo, que ven pornografía, que están adictos a la pornografía incluso, y que me quedo muy asombrado. Muchos padres me dicen, tienen que empezar, o me comentan cierto tipo de cosas. No, eso es una perversión de la naturaleza, eso ni siquiera es una relación afectivo-amorosa. Pero es que lo curioso es que genera adicción. ¿Por qué? Porque libera dopamina, y cuando hablo con los niños pequeños, niñas también, me dicen, yo no quiero hacerlo, pero estoy en el grupo. Curiosamente, cuando investigo la calidad del apego, aquellos niños que tienen las dos características, apego seguro y competencia, han sabido decir no a lo que no les conviene. Es decir, han sabido, porque tienen una referencia interna, lo que llamamos los psicólogos, una imago parental positiva dentro de sí, decir no. ¿A qué? A cualquier cosa, porque tengo a mi padre o mi madre con esas referencias internas, pero no pueden estar estos padres siempre dando órdenes. Estoy haciendo una descripción y ustedes me pueden decir, pues muy bien, pero ¿esto cómo se hace para generar eso? Bueno, esto es a lo largo del curso, y cuando acabemos todos nos aplaudiremos, perdonad la broma, pero yo quiero que hayamos conseguido saber qué es lo que no nos conviene, cómo hacerlo y cómo establecer una relación paulatina, diaria, porque esto no se consigue con un cuarto de hora. Vale. Además de adquirir una sensación de agencia, los niños con un apego seguro aprenden la diferencia entre las situaciones que pueden controlar y las situaciones en las que necesitan ayuda, son capaces de pedir ayuda. Aprenden que pueden jugar un papel activo cuando se enfrentan a situaciones difíciles. Y en cambio los niños con historias, sobre todo subjetivas, percibidas de abandonismo, por ejemplo, mis padres están muy ocupados, qué sé yo, por peleas entre ellos, porque no han acabado o porque tienen problemas de gestión en las emociones o por lo que fuera. El niño no entiende que ellos tienen problemas. ¿Sabes qué entiende? Yo soy culpable. Porque no son capaces, por una fase de egocentrismo, porque el ser humano a lo largo de toda la vida, y especialmente durante los primeros 7 años, necesita el apego. Luego, antes de ver que alguien me está haciendo daño, me aparto parte de mi mente inconscientemente de eso y continúo con esta persona. Y me creo, no es que mi padre sea malo o lo esté haciendo mal, un niño no es capaz de hacer eso, ni siquiera hasta los 7 años. Un niño lo que piensa es que él es malo, entonces estaremos rompiendo la capacidad de competencia, de competir con los demás, en el cual yo siento que tengo razón, me asiento sobre mis bases neuropsicológicas. Bien, estos niños con abandonismo aprenden que su terror, o sus juegos, o sus lloros, no quedan registrados en lo que piden a sus cuidadores, por ejemplo. No hay nadie, o no me hacen caso, o revuelven hacia mí con culpabilización, o aún peor, todo se envuelve ¿para qué voy a hacer eso? Nada de lo que hagan detiene, ni suscita atención ni ayuda. En realidad, fijaos, están siendo condicionados
a darse por vencidos cuando se enfrenten a retos más adelante en la vida, condicionados a la nada, condicionados a la indefensión, a que no puedo hacer nada de lo que puede ayudarme a salir de esto. Estos son ejemplos prácticos, gestionando las rabietas, 5 sís y 5 nos para ayudar a un niño a superar las rabietas. ¿Qué hacer si tu hijo te falta respeto? Discusiones por la tele o la pantalla, me parece que son casos muy reales, porque eso lo gestionamos a diario. Peleas entre hermanos, 4 palabras que te ayudarán a prevenir comportamientos en el futuro, 8 claves para que las cenas no sean un drama, que yo no quiero, que quiero comer en otro sitio, que a mí me... Vale, es imprescindible, tenemos investigaciones recientes además, les hemos puesto casquetes cerebrales a niños para ver la diferencia entre la satisfacción y la cantidad de comida que necesitan y la palatización, es decir, la cantidad de comida que van a comer si están ante la tele o si están ante su familia. Comen más sano, comen haciendo pausas, porque para mirar hay que hacer pausas, y en tercer lugar se sienten más satisfechos porque comer no es solamente introducir alimento dentro, comer es compartir, partir con los demás algo. Bien, respecto a la inteligencia racional, vamos a trabajar la atención, la memoria, el lenguaje. ¿Cómo estimulamos la inteligencia visual? Parece que no se fija. ¿Cómo estimulamos el autocontrol? Por ejemplo, os comento, tenemos una parte del cuerpo que tiene más fuerza 3 veces hacia arriba, quiero, que el autocontrol. Esa parte depende de los padres, pero si los padres no han estado gestionando ese freno, se puede disparar o se puede mal gestionar. Y los niños necesitan, por neuronas en espejo, ver cómo se hace algo en el cual aprenden a parar. Hay una investigación preciosa, la expondré el próximo día, sobre niños y una bola de nata, de una gominola, quizás la hayan visto ustedes, se les puso a niños en un entorno completamente cerrado la capacidad de autocontrol. Eran las 2 del mediodía y los niños iban a comer y dijeron, espérate, y se midieron en una proporción que ha ido desde los años 80, 90, Gary Mitchell investigó esto. Aquellos niños que llegaban el investigador, yo lo he practicado también en la universidad, y se les daba 2 gominolas gordas, olorosas, hermosas, 2 esponjitas, muy chulas. Vale. Se les estaba midiendo el autocontrol, pero los niños no sabían. Se les dejaba una y decía, ¿quieres una o quieres 2? Niños de 4 años, de 5 años. Y se les decía, ¿qué quieres, 1 o 2? Pues todo el mundo decía 23, por supuesto. Bien, pero si quieres 2, tienes que esperar. Entorno cerrado, os pondré el vídeo el próximo día. Bien, aquellos niños que eran capaces de esperar, se les investigó de 2 maneras. Aquellos niños que eran capaces de investigar no tenían un coeficiente intelectual al uso más elevado, pero sí tenían un coeficiente emocional mucho más importante. Habían aprendido a gestionar competencias y habían aprendido sobre todo a la figura de apego. Lo que quiero conseguir exige esfuerzo. Es decir, eran capaces de parar el primer impulso. Y eso vale para comer, para dejarse llevar por los amigos, para miles de cosas. Qué interesante. Medidos 50 años después, 50, sí, empezaron en los años 80, 90, aquellos niños tienen 5 veces más capacidad de gestión de sus matrimonios, 6 veces más cantidad de dinero que han ganado. Eran menos inteligentes en inteligencia instrumental. Luego, hoy se ha demostrado que la inteligencia emocional, lleva muchos años investigándose, es muchísimo más interesante. Pero yo, que siempre le doy la vuelta a esto, he ido a investigar de dónde partía que estos niños tuvieran aquello, de que los padres habían introducido en los niños la capacidad de apego y competencia. Esas 2 variables. Lo hicieron sin saber, lo hicieron porque les parecía sensato, pero también lo hicieron porque ellos mismos lo habían recibido de su familia de origen. Y todos ellos, en las evaluaciones que se hicieron, indicaron que no había ruido que les hacía perturbarse de su dirección de vida. Es decir, manifestaban propósito y dirección y los mantenían en su vida. Es decir, no habían habido grandes, sobre todo, peleas en lo que es la dinámica familiar. Bien. Las aplicaciones prácticas, pues, ¿cómo podemos trabajar en situaciones de emergencia? Una situación de emergencia es cuando diagnostican a tu hijo de una hiperactividad, por ejemplo. Está sobrevalorada, y esto tengo amigos pediatras, psiquiatras que me dicen, no, el niño necesita moverse y por eso le han diagnosticado. ¿Cómo podemos ayudar en este tipo de casos? ¿Cómo estimular la inteligencia visual? ¿Cómo estimular el autocontrol? Y los 3 grandes.
nuevas tecnologías, situaciones familiares específicas y una cuestión que he añadido sobre la prevención del acoso escolar desde casa. ¿Cómo podemos hacer? En ese acoso escolar desde casa incluyo también la influencia perniciosa para que hagan los niños cosas que no quieren hacer, por ejemplo, como lo que antes he nombrado de la visualización de pornografía. Bien, soluciones que las tienen, yo lo compartiré en el vídeo, sobre gestión de enfados y lloros, sobre habilidades sociales, sobre cuestiones habituales de accidentes. Bien, todo lo tienen más o menos compartido en esta página que ven a mis espaldas. Pueden poner Unidad Municipal de Salud Mental y ahí voy colgando, estos son los últimos. Hay un canal de vídeo también, lo tienen aquí debajo, en el que voy subiendo, poniendo por ejemplo mi nombre, todas las escuelas, fomentar en nuestros hijos la felicidad. Son charlas que ya he hecho, ahora lo explicaré, pero desde el ámbito descriptivo. En esta nueva escuela de padres, en esta edición nueva, voy a hacer sobre todo parte muy práctica para que ustedes, tanto desde casa como asistiendo, puedan ayudarse. La dirección de YouTube la tienen aquí, pero poniendo mi nombre, Neuropsicología, es un canal también, por supuesto gratuito, y que pueden entrar directamente desde la página web, tanto la mía como del ayuntamiento. Todas estas cuestiones las tienen también volcadas semanalmente en el Facebook y en Instagram. Estas son las últimas que el 90% de los enfados con nuestros hijos es porque no entendemos qué está pasando en su cerebro. O, por ejemplo, niños que se ponen muy irascibles y su conducta física. Sabemos que el cambio de la postura física ayuda primero a la respiración, pero también ayuda a activar partes neurocerebrales, partes del lóbulo, que estaban infrautilizadas. Cuando el niño está así, está más hosco. Bien, hosco, más enfadado, más triste. Simplemente cambiando, hay unas investigaciones fantásticas sobre todo esto, sabemos que el niño cambia su percepción de sí mismo y del entorno, porque ya mira, los receptores ya miran qué es lo que está pasando y no está solamente en su problema. Bien. Todo esto está compartido, ya os digo, en Facebook y en Instagram, por ejemplo, sobre las habilidades de gestión de conflictos. He explicado muchísimas veces, llevo ya creo que 4 años en Facebook y en Instagram, colgando materiales, explicando a los padres. Pueden poner mi nombre y luego quien lo interesa se lo daré. Por ejemplo, plegarles algunas formas de agresiones a nuestros hijos, aunque sea un azote al culete. Los niños lo viven como una intromisión a su cuerpo. Y luego sabemos por estudios que viven eso con una cierta normalización, incluso una banalización, tocando o empujando, faltando al respeto. Gritarles es una liberación de cortisol que dura muchísimo tiempo y no escuchan, se quedan paralizados. Insultarles, amenazarles o romper cosas, humillarlos, excluirles, y aquí va también lo de vete al rincón a pensar, excluirles, porque frecuentemente no han entendido y el niño necesita entender qué es lo que ha hecho mal para corregirlo. Si no entiendo, es como si viniera alguien, es como un ejemplo, imaginar, yo tengo 6 años y de repente estoy con mi esposa y dice, mira, te presento a Pepe. Va a venir Pepe a vivir con nosotros y lo tienes que querer mucho y Pepe lo tiene en brazos. Al niño con 5 años no entiende que viene un hermanito mayor, él ha sido el mayor y viene un hermanito segundo y lo vive en la misma frecuencia de onda. Si los padres no estamos en la misma onda de entender qué le pasa al niño, en la cabeza del niño, no podremos corregir. Intentaremos solapar sus pensamientos, apartarlos y le estaremos diciendo lo que tú piensas no vale, tienes que apartarlo y tus sentimientos no valen. Bien, a nivel cerebral, a nivel psicológico ya sabemos que eso lo que hace es que el niño ya no contacta con cómo se siente y es un acto reflejo. Si me siento agredido es normal explosionar en un ámbito normal. Si yo me siento mal, por lo menos podré expresarlo. Pues bien, muchas veces a tu cuarto o cógete la tablet o no molestes. Bien, eso lo que va a generar es muchísimos otros problemas que les iré enseñando. Frente a esto, que fue la primera parte, he trabajado muchísimo herramientas en concreto, en la parte de herramientas, para fomentar felicidad en nuestros hijos. Por ejemplo, ayudarles a aprender a soportar la frustración. ¿Cómo podemos ayudarles a soportar la frustración? ¿Cómo evitar colmar todos sus deseos? Porque se volverán tiranos. Habéis oído también, hay un juez, a mí me gusta mucho, el juez de Granada,
que está asombrado con todas sus sentencias, que dice, pero bueno, pero ¿cómo están pasando estas cosas? Niños que golpean a sus padres desde hace 10 años y todo proviene de alguna manera desde la infancia. Ayudarle a cultivar la paciencia viene de paz en sí mismo. Dirigir su atención hacia lo positivo, enseñar a estar agradecido y ayudarle a vincularse a actividades que sean gratificantes, no lo que los demás piensen que es gratificantes. Hay un pánico, por cierto, he estado trabajando con algunos niños y me dice, es que me van a tratar de friki. Friki es alguien que se sale de la norma. Es un ser humano, por definición, y tienes que enseñarle que a mí no me puede gustar lo mismo que a ti. Claro, pero eso en grupo genera mucha ansiedad. ¿Y qué es la ansiedad? La sensación de no pertenencia al grupo. Bien. 5 claves para educar a niños mentalmente fuertes, siempre desde el cerebro, siempre cuidando la mente. Por ejemplo, hablar siempre de sentimientos y aprender a verbalizar las palabras, me siento así. Un ejercicio que yo utilizo muchísimo es trabajar con las 5 cosas que más te han gustado durante el día, o varias cosas que te han gustado, y es más, ponerlas en un cofre, si puede ser transparente, para que los niños lo vayan poniendo. Es como su cofre del tesoro. Se acogen a lo bueno, todos los días tienen una parte buena. Ya os iré explicando ejemplos que he vivido, incluso con mi propio hijo, hija y otros casos, cómo eso va cambiando paulatinamente, pero no podemos hacer con una simple charla un cambio completo. La personalidad se estructura paso a paso, de la misma manera que un edificio se construye ladrillo a ladrillo. ¿Por qué es importante mirar a nuestros hijos? Mira lo que hago, este lo escribí en contraste por la generación de la llave, porque les reafirma. Mírame, papá, y lo necesitan incluso hasta los 15 años, creedme que lo necesitan, sentirse validados, les ayuda a sentirse seguros, que hay alguien ahí. Genera su identidad, quieren mostrarte sus cualidades para que lo valores. Aumenta la autoestima, la sensación de pertenencia, pero también de valía, la motivación y el vínculo, el sentirse que hace esa unión algo importante para sí mismo. El apego, quiero decir que con todo esto, habilidades que tenemos que trabajar con nuestros hijos, a lo largo, ya es más hasta la adolescencia, porque esto es hasta los 24 años, capacidad de que los niños tomen decisiones de razonamiento, de planificación, de autorregulación emocional. Bien. O cómo quitarles la pantalla. Todo esto lo tenéis, todo lo que lleva el sellito de la mano o unidad municipal de salud mental, todo lo tenéis en Instagram o en Facebook y podéis ir leyendo, porque voy publicando no todos los días, no tengo ya tiempo, pero sí frecuentemente. Vale. Todos los estudios nos están indicando que las dificultades de los padres reflejan su falta de competencias familiares. No es su culpa, porque nadie nos ha enseñado y los tiempos están cambiando muchísimo. Estas competencias requieren especialmente formación en problemas previos de familia, frecuentemente de comunicación. ¿Cómo puedo comunicar esto de manera más sana? De manejo emocional, de negociación, de manejo de conflictos, en lugar de ver siempre la culpa o en los padres, o apartando al niño y culpabilizando al niño. Bien. Frecuentemente los programas para niños y adolescentes, por ejemplo, un niño agresivo, un niño de cualquier manera, solo han añadido culpas, revictimizar solo al individuo. Y todos los datos desde el 2010 señalan la necesidad de la formación en familia y para la familia. Muchos padres, realmente, creédmelo, carecen de capacidades cognitivas, es decir, nadie les ha enseñado qué es lo que ocurre. En algunos países ya está siendo incluso por ley la necesidad de todo esto. Y las necesidades de la familia que tienen que adquirir son necesidades emocionales, que sepan interpretar qué es lo que está pasando, sobre todo en periodo infantil y primaria. ¿Cómo interpretar eso? Necesidades conductuales. El niño necesita ser entendido por qué se comporta de esta manera. Pongo un ejemplo breve. Tuve un niño diagnosticado de mutismo electivo, un mutismo electivo transitorio. Hablaba todo el mundo hasta que dejó de hablar y de repente solamente empezó a hablarme a mí, en un ámbito de seguridad. Cuando pude conseguir hablar de eso, estaba viviendo un acoso. Se sentía avergonzado de vivir un acoso. ¿Por qué? Porque se le había transmitido
que eso son cosas de niños, o que no me vengas con tus problemas, otro tipo de cuestiones. Tenemos que saber interpretar cuál es la conducta de los niños. Por ejemplo, un niño que ha ido frecuentemente muy contento al cole, de repente, ¿qué le pasa? Eso es una conducta, no quiere ir, o no se levanta. O regresiones conductuales, empieza a orinarse encima. O empieza a no llevar los deberes, o empieza a hacer caligrafía inexacta cuando la había tenido perfecta. Vale. Relaciones interpersonales, como él la han tratado así, empieza a tratar mal a, qué sé yo, en este ejemplo que estoy poniendo. Y habilidades mentales. ¿Cómo has llegado a esta conclusión para saber hacer, para saber hacerlo? Porque esto está bien, bien. La escuela de familia aplicada, lo que intento explicaros es que intenta promover la mejora de la conducta que entendemos como disruptiva, como no buena, para mejorar esas relaciones. ¿Y cómo lo hacemos? Bien, hacer es una competencia. Si he dicho que los niños necesitan dos cosas, apego y competencia, lo que los padres necesitan es formación, que los hagamos competentes para saber algo, ¿sí? Bien, todo el mundo dice, vale, yo sé hacer, pero una competencia requiere todo esto. Y entre el saber, es decir, los conocimientos, y el querer hacer, pues media 7 leguas submarinas y universales. Y no es broma, porque las personas estamos cansadas, tenemos derecho a estar cansadas, los padres tenemos mucho trabajo, lo voy a dejar así. Hay muchísima gestión que tenemos que acabar en el día. Pero, mirad, esta parte es diferente de esta de abajo, en verde. Bien, la parte roja la tienen descrita, uno viendo vídeos míos, de otros compañeros, yo puedo nombrar a compañeros, incluso compañeros de másters o de otros trabajos que compartimos, lo tienen en los vídeos que he dicho. Esta escuela de familia aplicada me voy a centrar en saber estar. Cuando mi hijo hace algo, no perder los nervios, no volverme loco, no, porque ya tienen mucho. Y esta parte aplicada, por eso se llama parte aplicada, en poder hacer. ¿Qué medios cuento, por ejemplo, qué medios cuento yo si mi pareja me desvirtúa, me descalifica o estoy en un síndrome de alienación parental? O si esto solamente ocurre en el colegio, pero no ocurre en mi ámbito de control. Y por último, querer hacer. Esta parte, si yo dividiera en porcentajes, se llama varianza, en porcentajes, el querer hacer, la motivación, yo puedo saber mucho, puedo saber hacer mucho, puedo saber estar mucho y lo que queramos. Pero el querer hacer explica el 90% de la varianza del cambio conductual en familia medido a través de las escuelas de familia. Que estemos motivados, que sepamos verlos. Ese fue el motivo por el cual lo colgué constantemente. Y esto va de arriba abajo. Nadie puede querer cambiar si no sabe unos conocimientos, si no tiene habilidades ni destrezas, o si no se le ha trabajado unas actitudes básicas. Entonces, ¿cómo podemos hacerlo? Y es de arriba abajo. Yo les invito a ver, tanto míos como de otros compañeros, si a alguien le interesa, luego les puedo nombrar, o otros compañeros, o yo mismo, cómo entrar a ciertas páginas que son de interés. En definitiva, el deseo, el saber y la práctica van a generar un hábito, y el hábito forma parte de nuestra identidad. Y lo que sabemos con todo esto es que pensar altera nuestro mundo interior. Si lo vemos, vamos a pensar y vamos a generar cambios. Porque no podemos diagnosticar, yo veo a un paciente de algo, del riñón, y yo no sé diagnosticar porque va engordado, pero si es neurológico os aseguro que sí, porque es mi especialidad. Pues igual que yo, pero también estoy motivado para eso. Voy a saber entender que mi hijo o mi pareja están llenos de cortisol, que viene muy alterado y que necesita expresarse. O voy a también entender que aprender a educar la atención, a darle importancia a esto que está ocurriendo, es sumamente importante. Nuestros hijos están en un periodo evolutivo sumamente delicado en estos momentos de la historia. Lo que hemos encontrado en los estudios son falta de habilidades parentales, carencia de alternativas saludables, cada vez hay más, es cierto, pero esa carencia de alternativas saludables se ha circunscrito hasta no mucho a estar en casa, bien poco jugábamos en la calle, pero están con los móviles, ¿sí? Y esos móviles generan, ya sabemos, aparte de adicción, otro tipo de daños. Y ausencia de programas de efectividad contrastada, que cada vez están siendo más relegados por programas verdaderos de efectividad. Bien.
Lo que sabemos con todo esto del 2005 al 2020, que las investigaciones en los últimos 15 años muestran cifras cada vez más alarmantes en enfermedades mentales. 1 de cada 5 niños tiene problemas de salud mental. Ha aumentado un 43% el diagnóstico del TDAH. La depresión en adolescentes ha crecido un 37%. Esto es en el 2020 cuando lo puse. Actualmente sabemos que es el 42%. Pero no es una depresión endógena, es una depresión reactiva, a algo que les ha pasado, que no encuentran su sitio. La tasa de suicidios ha crecido de 10 a 14 años en el 200%. Esto sí que lo habrán oído ustedes en las noticias. El 50% también de los trastornos mentales en adultos surge en la adolescencia. 1 de cada 10 alumnos, este ya tiene años, es del año 2016, padece trastornos sin diagnosticar, y la Comunidad Valenciana supera en 7 puntos la media de fracaso escolar. Otro tanto, los trastornos mentales se manifiestan en edades cada vez más tempranas, en infantil incluso. La educación emocional en el ámbito educativo es prioritaria para cuidar la salud mental, en casa, porque no, el colegio informa, pero quien forma realmente la personalidad, ustedes me lo dirán, es en casa. No podemos relegar ni delegar esto. Y por último, enseñar a los niños y niñas a regular mejor las emociones puede evitar el inicio de la depresión. María Kovacs es una de las investigadoras más importantes en inteligencia emocional y en formación para padres y en escuelas de padres. Bien. Los chavales de hoy en día están privados de elementos esenciales para llevar una infancia. ¿Qué deberían tener, básicamente? Disponibilidad de sus padres, como he dicho, límites claramente definidos, responsabilidades, nutrición equilibrada y sueño, ejercicio al aire libre e interacciones sociales con juegos creativos. Estas son las necesidades que todas las investigaciones, y hemos trabajado con neurofisiólogos, con psicólogos, con todo tipo de profesionales médicos y tal, todos han encontrado unas variables que son estas. Cuando se mide, por ejemplo, desde los años 70 a ahora, curiosamente pensaríamos que estamos mejor, pero no es así. Bien. ¿Qué es lo que tienen? Padres distraídos digitalmente, progenitores indulgentes y permisivos, niños que piensan que tienen derecho a todo, cada vez más, por la ausencia, sueño inadecuado, importantísimo, y nutrición desequilibrada. Niños que, por ejemplo, antes de la primera comunión en los 9 años, ya tienen el móvil, tócate, y se quedan hasta las tantas con el móvil en la habitación. Un estilo de vida sedentario dentro de casa, que genera además un sinfín de niñeras tecnológicas. Bien. Y en términos psicológicos, ¿qué es lo que necesitan? Esto, ser controlados desde fuera, competencia, que se les genere competencia y que se les genere un suficiente apego para la autoestima. Yo lo he dividido en estos 7 puntos, que al niño se le dé control, límites, que se le sienta protegido y valorado, alimento, que se le apoye, que se le reconozca y se le valide, que se le dé un lugar importante. Si esto no ocurre, inexorablemente, las variables que hemos encontrado desde la psico son estas. El niño aprende a tener una necesidad de gratificaciones inmediatas que jamás es satisfecha. Quiero. 3 vías hacia arriba que su propio cerebro no puede plasmar, entonces se meten en líos. Una intolerancia a la frustración enorme y una superficialidad e instrumentación de las relaciones, y eso está ocurriendo. Ahora Maslow ya descubrió en los años 60 cuáles eran las necesidades. Volveré sobre esta diapositiva, pero básicamente son como que los padres cubran las necesidades vitales, seguridad, amor y pertenencia, sentirse perteneciente, y para eso, por ejemplo, simplemente cenando en familia aumenta la capacidad de vinculación y pertenencia, la capacidad de estima, de sentirse reconocido y validado, y la autorrealización, que antes he nombrado como capacidad pura de competencia. En el ámbito neuropsicológico, lo que yo cada vez estoy más encontrando con otros compañeros es falta de empatía, escasa planificación, si esto falla, desorganización, memoria de trabajo. El niño estás diciéndole algo, se va y no sabe volver. La memoria de trabajo es como una pizarra digital que digo, vale, me voy, me habla en este caso Pilar, y ya no sé volver, ya no regreso. Vale, muchos profesores, tengo muchos amigos profesores, que me dicen, no me había pasado nunca, un niño que está haciendo algo, lo interrumpen y les cuesta regresar, cada vez es más, ya se van de una cosa a la otra, generan una hilazón y eso no es psicológico. Quiero decir, no es voluntario, no es que el niño no quiera, es que tienen, debido a cosas que los padres deben estimular, aspectos que ya les enseñaré en la conectividad cerebral. Problemas cada vez más de atención, de perseverancia cuando me cuesta algo, es que yo no sé. Esa frase cada vez me la dicen más profesores que se quejan.
inmaduro control del comportamiento y sobre todo impulsividad disfuncional. Los niños tienen derecho a ser impulsivos. Sí, porque no tienen el lóbulo frontal, porque tienen 3 veces, porque muchos estímulos compiten, como nunca en la historia, pero es disfuncional. ¿Cuándo es disfuncional? Cuando perturba su propio desarrollo y se va a lo que los budistas y los yogins decían la mente divagante. Cada vez vemos niños que divagan más, que está con algo y se le va la mente. No se centran hasta que pueden conseguir. Y os aseguro que a nivel de planificación docente están muy medidos los tiempos por cada curso y área que deben dedicar a sus trabajos. Y ese trabajo debemos practicarlo en casa. ¿Cómo? A lo largo del curso. Yo os enseñaré muchas técnicas, sobre todo en lo que antes he dicho, que los niños sean capaces de visualizar lo importante y que sean capaces de mantener la atención. Lo más importante es enseñar a cuidar nuestro cerebro y el de nuestros hijos, que es el órgano más importante. Este no muda con los dientes, porque no se puede trasplantar ni endodonciar. Esta es una previsión, mirad, estamos en el 2023, la previsión que hace la OMS sobre el crecimiento del Alzheimer, debido al estrés y a la falta de esfuerzo y de autocontrol de los niños actuales hasta el 2100. ¿Lo ven en la punta? Hasta el 2100. ¿No se lleva puntero esto? Supongo que sí, sí. Hasta el 2100 se ha medido cómo va a crecer en unas cantidades que triplican la cantidad de Alzheimer. En esta investigación, que era del 2014, ya se está cumpliendo, era del 2014 la investigación, ya se está cumpliendo la previsión. Y vamos a más, cada vez están encontrando ustedes más datos sobre esto. Y esta es la prescripción de drogas, solamente en Inglaterra hasta el 2012. Cómo había crecido psicofármacos, en este caso, si no recuerdo mal, en adultos. Habría que incluir, pero es mucho más elevada y tendenciosa, la intervención en adolescente con psicofármacos. Voy a dar un pequeño apartado para concluirlo ya y continuaremos la próxima sesión sobre el ABC básico del cerebro. Nuestra finalidad, por tanto, como padres, es conseguir que hagan cosas buenas nuestros hijos y evitar que hagan cosas malas. Aquí tienen la cara, vamos a intentar evitar que hagan cosas malas, es que eso es básicamente. Pero ¿cómo puede un niño hacer cosas buenas si no sabe por qué es bueno? ¿Por qué va a evitar, qué sé yo, pasarse 3 horas en la pantalla cuando una parte del cerebro me va a regir? Cuando algo me gusta pasa el tiempo muy rápido, no me doy cuenta. Si lo castigamos, ellos no tienen un cronómetro interno, pero nosotros sí. Entonces debemos nosotros cronometrarlos para que luego lo agencien, lo hagan propio. Bien. El mecanismo básico siempre es el siguiente. Siento hambre, siento frío, siento una necesidad, ¿vale? Es que a Javi le dejan estar un montón de tiempo jugando al Fortnite. Frase que yo no he oído nunca. Vamos. Ironía, por supuesto. Vale. Cada vez que me siento mal o tengo una necesidad, me hacen sentir culpable. Hace poco escribí un post sobre esto. Cuando abro la caja de galletas, sacio mi hambre y me sale y me siento bien. 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 Lo que diferencia a niños por su inteligencia, porque siempre apelamos a la inteligencia cristalizada, no es el número de neuronas, tenemos 100.000 millones que tendrá en la adultez, sino la conexión, lo que nosotros neuropsicólogos llamamos sinapsis, la conectividad. Bien. Aquí tienen, del nacimiento a los 2 años, la conectividad, veis que está muy tupida. Bien. El trabajo de los padres consiste en desarrollar las conexiones del cerebro, tanto intelectual como emocional, no solamente el intelectual. Él sabe, él va a aprender. He escuchado frases que también dice, así aprenderá cuando estás diciendo al niño que le han hecho algo en el colegio, un abuso, quiero decir, un acoso o algo que el niño siente como muy, muy doloroso. Bien. Esto lo que va a hacer es generar muchísimos más problemas en todos los ámbitos, tanto en agencia y competencia, en autoestima y en apego. No va a confiar más en el padre. Bien. Si esta es una neurona, en este sentido el cerebro está compuesto, ya os lo he dicho, de estas sinapsis, que cada neurona, es decir, que va a generar cada una de estas neuronas, va a generar más de 500.000 de contactos con otras neuronas, pero va a generar rutas, son como autopistas en el cerebro. ¿Y por qué os digo esto? Porque si yo me he acostumbrado inicialmente a generar una ruta, cada vez que yo hablo con mi padre, desde el principio, me hace sentir mal, no me escucha, eso son cosas de niños, luego tal. El niño aprende que no encuentra solución o que se le hace sentir mal. ¿Va a repetir la conducta? No. Y si tenemos 500.000 de sinapsis, va a buscar otras.
Sí. Y va a quedar relegada la primera de las opciones, el apego sano. ¿Me estoy explicando? Sí. Bien. Tenemos tres cerebros, todo en uno. La segunda cosa fundamental que hoy os quiero decir es que el cerebro no es un órgano unitario, no lo es, por mucho que lo hayamos trabajado. Y esto se sabe desde recientemente. Tenemos tres partes, ¿vale? En el cual la parte verde es el sistema, un sistema emocional, basado en las emociones. Cuando este sistema verde se bloquea, se siente mal, toda la parte azul no piensa. Si yo le grito a mi hijo ya tiene 10 años, está así, viendo que yo no me cabré mucho, que me he puesto torcido, pero no escucha. No puede encontrar soluciones ni explicarme algo. ¿Por qué? Porque esa parte emocional, aquí tenéis, perdona, se me ha ido, ya estoy. Esta parte es la amígdala. Esa parte inflama todo. Esto se anula, ya no escucha. Entonces es peligro, 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 porque mi padre me va a gritar más, porque no me... Y junto a la frustración de haber querido decirle algo que me ha pasado, que no era bueno, bien, lo que va a hacer el niño es que esa conexión se para. Por eso, como estoy explicando aquí, el cerebro no es un órgano unitario. El cerebro no lo es, no es un órgano unitario, es como unas piezas de puzzle que se va guardando. Cuando el niño está bloqueado, por ejemplo, tenemos varios datos que ya os explicaré en la parte de inteligencia emocional. Pero lo que sabemos es que la primera, como si fuera un edificio que va creciendo, si esto no tiene pilares, yo estoy en la tercera planta, el edificio se tambalea, se cae. La primera parte, hasta los 10 años, sobre todo, necesitamos trabajarla mucho, entender muchísimo, porque solamente creyendo que sé hacer no va a ser suficiente. Tengo que estar motivado para saber que si no lo hago va a ser más perjudicial para mi hijo. Bien. Aquí tenemos unas neuronas simplemente de un niño que no fue estimulado en una parte, neuronas de Purkinje, da igual, cerca de las neuronas motóricas, un niño que pasaba demasiado tiempo con las pantallitas y con historias. Generación de la llave, medido en el año 2012. Tenía precisamente 12 años. Se le midió células de Purkinje, que es en la base emocional que os he enseñado antes. Si veis en la imagen de la izquierda, ¿lo ven ustedes bien? Bien, ¿ves que es mucho más el grosor? Vale. Aquí hay muchas más alternativas en la misma edad, es decir, si yo tengo un no de una parte, tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 alternativas. En esta otra parte tengo pues 70 alternativas. Yo tenía aquí 12 años. Bien. Esas células está diciendo que se bloquea, entonces empieza a pegar, ¿no me entiendes? Vale, cuando vienen, frecuentemente dicen, es que tiene muy mal carácter, no sabe atender a las relaciones. Lo que se podía haber trabajado es que generara neurosinapsis, es decir, conexiones. Tenemos todos la misma cantidad de neuronas, pero tenemos toda la misma cantidad de sinapsis, ahí tenéis la prueba. ¿Y qué pasó cuando se le hizo un TAC, ¿vale? No a este niño, sino a otros. En la parte que os he dicho, sistema límbico, la parte más emocional, veis que hay una falta de conectividad, veis que esta parte está mucho más oscura que esta, es decir, hay una falta de conectividad, no conectan, el niño está desconectado de sí mismo. De hecho, muchos de los que estamos publicando últimamente es, tanto en inglés, unos compañeros como yo mismo, se llama Disconnected Kids, niños desconectados, porque no conectan con su ser. ¡Bum! Me dicen algo y saltan. En medio de una clase me dijo una profesora, José Pedro, ¿cómo me puedes explicar esto? Un niño que se levanta y que dice que se va a comer un bocadillo. ¿Perdona? En tercero de secundaria. ¿Perdona? Sí, sí. ¿Y qué él iba a comer? No atiende a las razones, no. Gratificaciones inmediatas, intolerancia a la frustración, esto lo he dicho antes, claro. Pero si yo os digo solamente esto y no os doy herramientas, estaré haciendo pues, un ejercicio de victimización de los padres. ¿Me estoy explicando? Y toda esta documentación me parecería estéril, es más, perjudicial, porque lo que yo necesito, y lo que ustedes necesitan también para saber, es qué herramientas nos aportan todo esto. ¿Bien? Los que no lo tienen a nivel clínico, y esta diapositiva también la trabajaré, es, si no han tenido cuidado, atención, amor incondicional, hay un problema en el bonding, en
en el apego, con la madre, con el padre. La madre es la primera figura de apego, ¿vale? Ese intento, esa orfandad psicológica, lo que va a generar también a nivel psicológico es todo esto. Y no intento explicar que los padres o las madres no deben trabajar, no. Lo que estoy intentando decir es que el tiempo que estemos con ellos debemos utilizar ese escaso tiempo para interactuar de la manera que ayude a estas teclas que estamos sabiendo hacer. Y eso actualmente los padres no lo saben. Bien, cada vez que ayudamos a relacionar ideas o a redescubrir algo nuevo, favorecemos una sinapsis en su cerebro, y esto es la interconectividad. Por ejemplo, cuando mi hijo está alterado, está enfadado por algo y no lo sabe, es que esta frase es: no le digas a tu hijo que se calme, ayúdale a hacerlo. ¿Qué es importante en esto? Primero, que yo estoy presente. Los niños pequeños, cuando digo pequeños, menos de 6 años, no nacen con la capacidad para calmarse. No pueden calmarse ellos mismos. Tenemos que corregularles e irles enseñando. ¿Cómo? ¿Cómo podemos hacerlo? Parte práctica la trabajaré también en otros aspectos. Pero esto la he querido iniciar porque creo que para que entendáis. No, bajamos a asumir, no les mires ni les des orden desde arriba. Si les habéis dado órdenes desde arriba, el niño escucha. Os arrodilláis y os ponéis a su nivel visual, por partes del cerebro, ¿vale? Bajáis a su mirada, es porque el niño ya puede estar o avergonzado o enrabietado o no entendéis. Así te sentirá cerca en un primer momento. Transmite afecto emocional con la voz, con la proxémica es la cercanía, y con la voz. Si yo le digo, estoy aquí para ayudarte, es diferente con la voz. Si le digo, estoy aquí para ayudarte, tenemos que corregular eso, porque el niño ayudará más. ¿Veis cómo hasta estos detalles? Pues eso el niño lo vive como 10 veces peor que un adulto que ha entendido esto. Bien, transmitamos afecto emocional. Le cogemos para demostrarle que estamos ahí, que no nos vamos a ir de su lado y que comprendemos su malestar. Yo también me sentiría así, frases de ese tipo. Empatizar con él, te entiendo, estoy aquí contigo, no me voy a ir, cariño. Mira, no pasa nada si necesitas tiempo, ¿ok? Vale. Os puedo poner un pequeño ejemplo. Mi hijo le acaban de poner, no sé cómo se llama, un aparato para el paladar. Es doloroso y es engorroso. Bien. Cuando se lo pusieron, vale, él sentía que eso podía ser, pero el niño no come igual, habla igual, no pasa nada, y eso no lo entiende. Tiene 9 años y no lo entiende. Vale. Es necesario bajarle, explicarle y que el padre o la madre reciban que él tiene derecho a expresar, porque es un acto reflejo. Igual que cuando nos pegan un codo, hace así, cuando me siento mal, tengo derecho. Si encima frustro eso, lo que estaré generando es que el niño no confíe ni en él ni en mí. Bien, pregúntale qué necesita una vez que se ha recuperado. Repito, no antes. Darle tiempo contigo, presente, sin que le agobies, diciéndole estoy aquí, el tiempo que necesites, ayudarle a que se recupere, diciéndole, una vez que se ha recuperado, ¿qué necesitas? Podemos preguntarle o darle opciones para que pueda soltar esa emoción y poder volver a la calma. A mí me ayuda mucho, y esto lo utilizo mucho en terapia, ejercicios de respiración, porque va a calmar su sistema nervioso, el nervio vago, que está inflamadísimo, y la amígdala, y hacer alguna actividad que le ayude a calmarse, reírse, correr. Reírse es contradictorio con estar triste, por supuesto, libera dopamina, libera... Bien, pero no a costa de su dolor. Primero expresa su dolor y luego lo otro. Bien. Cuando yo hago eso, mi hijo u otros compañeros, por ejemplo, a veces yo lo veo, padres que lo que hacen es simultaneizar, es decir, están ninguneando a su hijo porque padres no pueden soportar la tristeza. La tristeza es curiosa porque es la emoción de la cual nuestro cerebro más nos protege. Es la emoción que nos puede llevar al suicidio. Es la emoción que más hondo nos lleva. Y nosotros intentamos proteger precisamente la tristeza. Pero la tristeza no tiene que ver con eso. La tristeza tiene que ver con que respetemos a todos el derecho a expresarla, y más cuando son niños. Porque eso, paradójicamente, correlaciona con la felicidad. Y si no le dejamos expresarla, luego va a aparecer en otro momento. No me he sentido comprendido con mi padre. Posteriormente, le ayudo a entender qué ha pasado,
ayudarle a poner nombre a esa emoción, cómo lo ha correlacionado. Pongo un pequeño ejemplo, un niño que estaba rabioso con su padre porque no lo habían dejado jugar en el cole. Realmente no es que no lo habían dejado jugar, es que no le gustaba jugar a lo que estaban jugando y querían que los demás se vinieran a él. En la fase del egocentrismo, ¿cómo lo interpretó? Que no le dejaban jugar, que él estaba excluido, porque el cerebro frecuentemente en los niños es todo nada. ¿Cuál es el trabajo del padre? Ponerte, estás triste, vale, puedes hablarme de lo que pasó, y le dice esto, y el padre después ayudarle a que masticándolo conjuntamente vayamos con estas pausas, porque el cerebro del niño necesita tiempo. No es que sean tontos, es que necesita tiempo, porque está tan inflamado de ese malestar que no lo entiende. Por ejemplo, esta diapositiva, y con esto voy acabando ya. Discúlpame, Pilar, me he ido. Bien, cuando estoy asustado o no sé lo que me pasa, y hablo de ello en su momento, pero hay un momento en que no puedo hablar, que estoy muy enfadado, mis dos hemisferios se comunican. Entonces entiendo lo que me pasa y consigo estar más tranquilo. Pero si cuando estoy asustado, no sé lo que me pasa, o me siento juzgado, me siento apartado, no hablo de ello, no le pongo palabra, y resulta que los niños no tienen palabras para expresar lo que les pasa. La capacidad de dicción, de expresar emocionalmente, va apareciendo. Es muy fluida, es anterior en las mujeres, pero es muy fluida a partir de los 7, 8 años y más en la adolescencia. Pero antes no es posible. Los padres tienen que ayudarles a ponerle palabras a sus emociones sin sabotear lo que están sintiendo. Los mecanismos entonces es maduración cerebral, experimentación, que experimenten para la conectividad, la adquisición del lenguaje oral, la observación de comportamiento de esta madre, ante algo está simplemente riñendo, y el niño, si lo veis, está de una foto que me permitieron. Bien, esto lo que genera, en lugar de frases funcionales, frecuentemente hemos utilizado frases disfuncionales. Para los del fondo yo os lo digo, disfuncional. Eso no es nada, deja de llorar, eres tonto o qué te ocurre, hay un límite. Pero cómo no te va a gustar, no seas tan exagerado, era solo una broma, para que el niño lo utilice eso y sea funcional, es decir, ayude a su progreso, a su desarrollo en competencias y en autoestima, en apego sano. Tenemos que aprender nosotros también que eso que estamos diciendo va a generar una programación en nuestros hijos, una programación negativa, creédmelo, y vamos a intentar que esta programación sea funcional, sea positiva. ¿Cómo? Cambiando ese tipo de fases. Eso ha tenido que dolerte, tenemos derecho a sentirnos así. Entiendo que estés de esta manera. ¿Cómo estás últimamente? No te preocupes, todos nos equivocamos, a mí también me hubiera pasado. A cada uno nos gustan cosas muy distintas. Madre mía. Perdón. Enséñame dónde te duele, ¿vale? Y un niño pequeño, por ejemplo, de 4 o 5 años, te puede decir, me duele aquí. No porque se le ha dado un golpe, sino porque tiene pena. La palabra pena es por no poder expresar, porque le faltan palabras. Entonces muchos niños, yo les hago dibujar y están como bloqueados. Entiendo que eso te haya molestado. No era mi intención, yo creo que, pero podemos ir a hablar con otros niños. Bien, los hábitos de salud es muy importante. Padres de hijos, esto lo investigué en mi tesis, en una tesis doctoral que dirigí también. Padres de hijos fumadores tienen una propensión, una ratio mucho mayor a ser también fumadores. Padres que comen mal, con exceso de grasa, tienen tendencia, pero no tanto por lo que se les pone, sino por lo que les apetece, se ha palatizado. Vale. Identificación en valores. Bien, pero si el padre actúa de esta manera, de una manera no acompañante, lo que va a ocurrir es, pues, niños de esta otra manera. Y generar capacidad de instrucción. Y con esta la dejo, y es importante. Cuando eduquemos, recordad que vuestros hijos no van a seguir vuestros consejos, no es lo que sabéis. Mi hijo me dice, qué listo eres. ¿Y para qué? Yo también tengo derecho a enfadarme o a lo que tú quieras. Lo que pasa es que son más listos que los ratones colorados. Tanto psicólogo. Tenemos derecho, claro, dejará de saber que soy psicólogo, pero lo utilizan, claro que lo utilizan. Entonces me recompongo.
Todos tenemos derecho a recomponernos y a utilizar esto, pero no nos quedemos solamente en el saber, sino en la motivación, en el querer hacer y en la competencia que estamos generando. Para eso haremos la última parte a partir de lo que vayamos aprendiendo cuando finalicemos la grabación. Los niños aprenden principalmente por observación. Por ejemplo, en lugar de decirle cosas como recoge, siéntate en el suelo a recoger y pregúntale si te puede ayudar. Asombroso. En lugar de decirle constantemente recoge, te sientas en el suelo, niños menos de 5 años, te he dicho 1000 veces, te sientas en el suelo. Y eso les hace por neuronas en espejo. En lugar de decirle las cosas y piden por favor, sé amable tú, dale las gracias y pídele las cosas por favor. En lugar de decirle no grites o no pegues, aprende a educar sin gritos ni castigos. Porque los niños aprenden, esta frase me encantó, lo dijo un compañero mío, los niños aprenden por osmosis. Osmosis es como el agua, se va metiendo poco a poco y hasta generan los mismos rasgos y no es una cualidad genética. Es verdad que compartimos un gen, que se repite el gen 17, con nuestros padres, sobre el estado de felicidad, pero la genética no es el destino. Y lo que hemos visto con gemelos univitelinos que han sido adoptados por distintas familias es que, ¿sabéis?, se repite el 95% del comportamiento de la nueva familia. Los padres estamos para dar ejemplo y guiar a nuestros hijos, no para ir detrás atosigándolos o diciendo he ido a una escuela de familia y vas a hacer esto porque eso es lo bueno. No, acompañarles en todo esto. En las próximas sesiones invertiré mucho más tiempo para que sepáis cada pregunta, cada gesto y cada acto qué parte del cerebro de vuestro hijo estáis trabajando. Muy bien, pues muchas gracias por venir y les espero en la próxima sesión, que será la semana que viene, en la misma hora no, vamos a atrasarlo unos 20 minutos a las 10:20. ¿Ok? ¿Está bien? ¿A las 10:20? Ok. Bien, vamos a apagar la sesión y ya comentamos. Gracias.